les voy a hacer el ítem A para que vean cómo hacer y dónde colocar el paréntesis. Le voy a hacer también después otro más para que se queden tranquilos que si por ahí no da, a veces no puede que no dé. Pero por lo general la mayoría todos dan y ya los probé antes. Bien. Bueno, como les comentaba, si acá voy a colocar, no coloco los paréntesis, no me da nunca 9. Pero un datito que les voy a dar es, ¿qué pasará si colocan el paréntesis acá? En ese lugar. Si lo colocan en ese lugar, va a suceder así. Van a tener 3 más 12, eso les va a quedar 15, dividido 3 más 4. Igual. 15 dividido 3 les queda 5. Más 4. Y 5 más 4 es 9. Así que efectivamente los paréntesis iban ahí en ese lugar, ¿sí? Pero si no los poníamos en ese lugar, nos daba un resultado diferente. Les voy a hacer otro que tiene que tener 2 pares de paréntesis, ¿bien? Porque algunos me dicen, no, le pongo el par de paréntesis y no me da, no hay caso. Bueno, vamos a hacer uno que lleve 2 pares de paréntesis para que vean cómo es. Vamos a hacer, por ejemplo, el C. Bien, tenemos ahí el C. El C, si hacemos los cálculos como están, no me va a quedar nunca que es 28. ¿Sí? He hecho 15 dividido 20, no lo puedo hacer. Nosotros vamos a trabajar con números naturales. El primer número natural que hay es el 1, ¿sí? No es el 0. El 0 es un número entero, ¿sí? Pero que lo usamos al 0 para indicar la ausencia de cantidades. Los números naturales fueron creados por la humanidad por esta necesidad que tenemos de contar, de enumerar cosas, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer primero es trabajar con números naturales. Y acá en este caso, como estamos viendo, no podemos hacer 15 dividido 20. Entonces, acá hay algo que no está bien, digamos, al caso. Estamos trabajando con números naturales. Esta le da la pista, el paréntesis tendrá que estar metido por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará si pongo el paréntesis, por ejemplo, aquí? Si hago 125 más 15, ahí ya me queda otra cosita, ¿bien? Me queda, si todo anda bien, 140. Y 140 lo voy a poder dividir por 20, ¿bien? Pero si divido por 20, tampoco me va a quedar, después al restar 15, no me va a quedar 28. Así que lo que voy a tener que hacer es colocar otro paréntesis en otro lado, que va a ser, por ejemplo, desde el 20 al 15, ¿bien? Y al hacer esa resta, después colocar el paréntesis ahí, me queda 5. ¿Bien? Me queda 5, ¿bien? Y ahora tenemos, por ejemplo, 140 dividido 5, ¿bien? 140 dividido 5. Y si todo anda bien, me va a quedar 28. Pero si no, no me quedaba 28, ¿sí? Les voy a contar también un poquito con el F, porque el F también se van a armar lío, quizás. Porque el F no les gusta, a ninguno le gusta el F, por lo que estuve viendo. En este caso, vamos a hacer así. El F es así. Acá hay que colocar, fíjense que también tengo acá después 1 por 4, menos 2, y me tiene que dar 202 la cosa. Así que yo le pondría el paréntesis, por ejemplo, aquí. Ahí sería uno de los paréntesis, un par de paréntesis. El otro, me atrevo
Voy a colocarlo aquí. Y si los coloco ahí, ¿qué sucede? Me queda 900 dividido en 9, eso es 100, ¿verdad? Voy a colocar el paréntesis, porque de ese paréntesis me quedan 2 números todavía. Y lo voy a multiplicar por 4 menos 2. Eso me queda 2. 100 más 1 me queda 101. Ahí ya puedo quitar el paréntesis. Y después multiplico por 2. De ahí ya me queda 202. Bien. Y efectivamente, los paréntesis iban en ese lugar. Bien. Otra de las cosas que nos van a pedir siempre en matemática es poder expresar las cosas que están en lenguaje coloquial, pasarlas al lenguaje simple. Bien. Acá en el 5 es también hacer situaciones problemáticas. Por ejemplo, en algunos les va a pedir hacer la cuenta de dividir, pero de forma manual. ¿Sí? De forma manual. Es, por ejemplo, el E, donde dice que Norberto tiene 519 estampillas y desea pegar 24 en cada página de un álbum. ¿Cuántas páginas puede completar en dicho álbum? Si alguna página del álbum quedara incompleta, ¿cuántas estampillas habrá en ella? ¿Cuántas podrían agregarse? ¿Sí? Vamos a hacerlo así, les indico cómo dividir de forma manual. Porque quizás puede que no todos recuerden cómo es el concepto ese. Bien. Tenemos aquí 519, así que vamos a poner 519 dividido 24. Yo les voy a contar una forma fácil de dividir. ¿Bien? Tengo que fijarme, tomar el número de izquierda a derecha. El 5, ¿lo puedo dividir por 24? No, no me da. ¿Puedo 51 dividirlo por 24? Sí, puedo dividir 51 por 24. ¿Cuántas veces el 24 entraría en el 51? Entraría 2 veces. ¿Bien? Una. No, 2 veces. No. Miremos ahora. Bueno, les cuento cómo seguir dividiendo. Tenemos ahora 2 por 4 es 8. El número que sigue, el 8, y que tiene un 1 en las unidades, es el 11. ¿Cuántas unidades me faltan del 8 para llegar al 11? Me faltan 3. Entonces, debajo del 1 coloco un 3. Y me pasé, porque fui a las decenas. Entonces ya tengo 2. Por 2 es 4, y uno que me llevé son 5. Así que al 5, nada. 0. Bajo ahora el 9, y me queda 39 dividido 24. ¿Puedo dividir? Sí, puedo dividir. ¿Cuántas veces entra el 24 en el 39? Una vez, ¿sí? Entonces tengo 1 por 4 es 4. Para llegar al 9 me faltan 5. Y ahora tengo 1 por 2, 2. Para llegar al 3 me falta 1. Lugares para bajar, o sea, no tengo más números para seguir bajando, así que la cosa se me terminó ahí. ¿Bien? El 15, ¿lo puedo dividir por 24? No. ¿Bien? Así que ahí se me terminó. ¿Qué significa todo esto? Porque ahora me quedaron números. Queda 15. Tengo que interpretar esos números, ¿sí? Entonces, 21 son las páginas completas. Bien. Páginas completas del álbum. Y el 15 son las fotos que me quedan en una página. Fotos que hay en una página, ¿sí? Entonces, me pregunta a mí, ¿cuántas páginas podría completar de
de dicho álbum. Podría completar de dicho álbum también enseñó. 21 páginas, ¿sí? 21 páginas. ¿Qué más me pregunta? Si alguna página del álbum quedara incompleta, ¿cuántas estampillas habrá en ella? Bueno, ahí para esa, ¿qué vamos a decir? En la página que queda incompleta, hay 15 fotos. De 15 fotos. Y después me dice, ¿cuántas podrán agregarse? Ahí tengo que hacer en todo caso algún cálculo aparte. Y decir, bueno, si 24 iban por página y tengo 15, le resto 15. Y eso me queda que es 9. ¿Sí? Pero fíjense que hice un cálculo aparte. ¿Sí? Hice un cálculo aparte, no hice acá mismo, le resté 9. Son otra cuenta aparte, me pide otra cuenta aparte. Entonces, voy a decir, podrán agregarse 9 fotos más. ¿Bien? 9 fotos más. Eso es como para que puedan después, te den la idea de cómo dividir y esas cosas. ¿Bien? Les voy a contar otra cosita del práctico. El punto 6 dice, traduce el lenguaje simbólico, traduce al lenguaje simbólico cada uno de los siguientes enunciados. Luego realizar los cálculos correspondientes. En matemáticas, muchas veces vamos a tener que traducir todo lo que esté en palabras y escribirlo en símbolos. Así que para ello vamos a empezar a practicar con esto. Traducir el lenguaje coloquial al simbólico. Y les voy a indicar cómo hacerlo. Esto se hace de esta manera. Me dice, el siguiente de 13. Bien, el siguiente de 13. ¿Cómo voy a escribir el siguiente de 13? Para saber el siguiente de un número, siempre voy a sumar 1. Entonces, acá vamos a escribir esto. Vamos a poner 13 más 1. ¿Por qué? Me está pidiendo que traduzca al lenguaje simbólico cada cosa que esté en palabras. No puedo poner 14. Porque a mí me piden que traduzca al lenguaje simbólico lo que está en palabras. Entonces, coloco 13 más 1. Y después, recién ahí, puedo hacer el cálculo y decir, bueno, eso es 14. ¿Sí? El que sigue me dice, el doble de 7 aumentado en 4. El doble es multiplicar por 2, y el doble me dice de 7. Aumentado. Si es aumentado, tengo que sumar. ¿Y qué voy a sumar? 4. Una vez que pude traducir al lenguaje simbólico lo que estaba en palabras, podría hacer el cálculo correspondiente. ¿Sí? 2 por 7 me queda que es 14, más 4. Y ahí le colocaré que es después 18 si todo anda bien. La mitad de 20. Cuando diga la mitad, ¿sí? Cuando diga la mitad tengo que dividir por 2 lo que me digan. Siempre, la mitad es dividir por 2 lo que me digan. ¿Y qué me están diciendo? La mitad de 20, entonces voy a colocar el 20 delante. No puedo hacer 2 dividido 20, ¿bien? Tengo que ponerlo después, detrás, el dividir. Y después dice que va disminuido en 9. Si es disminuido, voy a restar 9. ¿Sí? Y ahí sí después hago los cálculos. 20 dividido 2, me queda que es 10 menos 9. De ahí tengo 10 menos 9, 1.
Fíjense ahora, el que sigue es parecido, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Me dice aumentado. Si dice aumentado, va a ser más. Bien, va a ser más. ¿Y qué es? La mitad de 20, o sea, 20 dividido 2, aumentado en 9. Ahí va a quedar después 20 dividido 2, 10. Aumentado es más 9 y quedará que es 19. ¿Sí? Los demás se van a hacer básicamente de igual manera. ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, que el H dice el cuádruple de 16 disminuido en el doble de 12. El cuádruple de 16. El cuádruple de 16 es hacer, por ejemplo, 4 por 16. Y si dice disminuido, tendré que restar. Después dice el doble de 12. Entonces, ahí hago 2 por 12. ¿Bien? Una vez que pude traducir al lenguaje simbólico lo que tenía en palabras, voy a poder hacer los cálculos correspondientes. ¿Bien? Entonces, tenemos 4 por 16, que va a quedar 64, menos 2 por 12, me queda 24. Y ahí después hacemos el cálculo. Me queda que es 40. Bien. Los demás les van a quedar a ustedes como para practicar. Después yo tengo la solución de todos, así que les puedo pasar el documento con la solución. Bien, de todos los que están acá. Vamos al cuadernillo de vuelta. Bien. En el cuadernillo, después el punto 7 es completar con el cálculo que falta, ¿sí? Con el número que falta. Así que acá es sencillo, ¿sí? 94. ¿Qué tengo que sumar para que quede 170? Esto lo podríamos hacer como algunas ecuaciones, ¿bien? También se podría plantear de esa forma. Pero por ahora vamos a hacerlo de forma más intuitiva, ¿sí? Me interesaría que usen esa parte lógica y que puedan desarrollar cada uno de esos cálculos. El 8, que va a ser el último, ¿sí? Se usa lo que es combinatoria, básicamente, ¿sí? En la página 11 de su cuadernillo está una breve explicación. De igual manera, yo les voy a explicar estos que tengo acá, ¿sí? Los primeros 3. Los voy a explicar para que ustedes después, con la lectura, puedan complementar, ¿sí? Pero les quiero explicar un poquito esto de cómo se hace. Para esto vamos a usar combinatoria, ¿bien? Combinatoria. Me dice, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras pueden escribirse con los dígitos 5, 6 y 9? Fíjense que me dice cuántos. ¿Cuántos? Quiero contar. No quiero enumerar. No quiero que me digan, bueno, puedo formar el 569, el 965, el 659. No, porque eso es enumerar. Contar la cantidad que puedo armar es otra cosa distinta. Bien, por eso vamos a hablar de combinatoria, que son técnicas de conteo. Entonces, me dice, ¿cuántos números de 3 cifras pueden escribirse con los dígitos 5, 6 y 9? Para ese caso, voy a tener lo siguiente. Si un número tiene 3 cifras, tiene una centena, una decena y una unidad. ¿Bien? Tiene 3 cifras. La unidad, la decena y la centena. Bien. ¿Entre cuántos números? Fíjense la pregunta que les voy a hacer. ¿Entre cuántos números puedo elegir
Para el primer lugar. Perdón, profe, ¿qué página dijo? En la página 11 hay una breve explicación, pero esto está en la página, creo que 7 del cuadernillo. En la página 11 está la explicación, ¿sí? Pero yo les quiero explicar también para que se entienda bien. Entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántos números puedo elegir? Y puedo elegir o el 5, o el 6, o el 9. Puedo elegir cualquiera de esos tres, ¿bien? Puedo elegir cualquiera de los tres. Para el segundo lugar, para la decena, ¿entre cuántos números puedo elegir? Puedo repetir, ¿bien? Si usé el 5 antes, también puedo volver a usar el 5 ahora. Y puedo volver a elegir entre cualquiera de los tres. ¿Bien? Y para la unidad, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo elegir cualquiera de los tres, ¿sí? Una vez que completé las casillas, ¿sí? Una vez que completé las casillas, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Multiplicar esos valores. Y el resultado que me dé, en este caso va a ser 3 por 3 es 9, y 9 por 3, 27. Entonces, ¿qué significa acá? Que voy a poder escribir, en este caso, 27 números. Todos distintos. Todos distintos van a ser los números que van a poder crearse. Puede ser 555, 569, 596, pero a mí me preguntan cuántos puedo escribir, no cuáles. ¿Sí? Fíjense que es cuántos, no cuáles. Para el caso B, por ejemplo, para el caso B, me dicen, ¿cuántos números de 4 cifras podrán formarse con los dígitos 1, 3, 5 y 7? Ahora, el número es de 4 cifras. Tiene unidad de 1000, decena. No lo encuentro. Unidad de 1000, centena, decena y unidad. ¿Bien? Ahora el número tiene 4 cifras. 4 cifras. Entonces, ¿entre cuántos números puedo elegir para la unidad de 1000? Puedo elegir cualquiera de estos 4, ¿sí? Cualquiera de estos 4 que tengo acá. Así que puedo poner 4, porque puede ser cualquiera de esos 4. Para el segundo lugar, para la centena, ¿entre cuántos números puedo elegir? Y puedo volver a elegir cualquiera de esos 4. Así que coloco 4. Para la decena, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo volver a elegir también cualquiera de esos 4. Y para la unidad, también podré elegir cualquiera de esos 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a multiplicar. Una vez que llené las casillas, voy a multiplicar esos valores. Y entonces me va a quedar 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, 256. Entonces, como respuesta, ¿qué voy a colocar? Podrán formarse 256 números. Bien. El C es interesante. ¿Por qué es interesante el C? Porque en el C me piden varias cosas. Me dice, considerando los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9, que serían los números impares, ¿sí?, de una cifra, ¿cuántos números de 4 cifras pueden escribirse? Y de 3, y de 5. Bueno, acá hay que considerar lo siguiente. Primero me piden que sean de 4 cifras, ¿sí? Así que va a ser similar al anterior. Tiene 4 cifras. Vamos al primero, que diga 4 cifras.
¿Cuántos? Tengo unidad de 1000, centena, decena y unidad. Bien. 4, Entonces, ¿entre cuántos números puedo elegir para el primero? Y puedo elegir cualquiera de estos 5 que tengo acá. Bien. Así que voy a colocar 5. Para el segundo lugar, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo volver a elegir cualquiera de esos 5. Así que pongo 5. Para el tercero, ¿entre cuántos puedo elegir? Y puedo elegir cualquiera de los 5. Y para el cuarto lugar, ¿sí? La unidad, puedo elegir cualquiera de los 5. Una vez que completé todas las casillas, lo que voy a hacer es multiplicar. Multiplicar quiere decir, bueno, 5 por 5, 25. 25. Por 25 por 5, 125. Y 125 por 5, 3125. Entonces, voy a poder formar 3125 números, ¿sí? Como respuesta, pueden formarse 3125 números distintos. ¿Bien? Ahí está. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará si me dice que sean de 3? Bueno, para ese caso la cosa es igual. Lo voy a hacer acá al costadito. Yo ahora tengo 3. Tiene centena, decena y unidad. ¿Bien? Entonces, ¿entre cuántos números puedo elegir para la centena? Y puedo elegir cualquiera de los 5. ¿Bien? Para la decena, también podré elegir cualquiera de los 5. ¿Sí? Porque estoy trabajando con estos, acá. Y para la unidad, también cualquiera de los 5. Una vez que complete, voy a multiplicar. Y tenemos 5 por 5, 25. Por 5, 125. Ahora la cantidad de números es menor. ¿Por qué? Porque tengo números de 3 cifras. ¿Sí? Tengo números de 3 cifras, no de 5 como tenía en el caso anterior. Así que, como respuesta, podrán formarse 125 números. ¿Sí? Y si fuera después de 5, me pide de 5, acá me equivoqué yo. Porque es 625. 625. 5 por 5 es 25, por 5, 125, por 5, 625. ¿Bien? 625. Respuesta. Cinco por 5, 25. 25 por 5, llevo 2, 12. 125 por 5. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 2, 10, 12, llevo 1. 5 por 1. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? 6, sí. Parecía raro, profe, porque era muy alta el número para... Claro, exactamente. 3125 les va a dar el otro, el que son de 5. Porque tienen 5 por 5, 25. 25, por 5, claro. 125. Por 5, 625. Y por 5, 3125. ¿Sí? Claro. Les di sin querer el resultado del último. ¿Bien? El otro van a ser 3125, el último. ¿Bien? Bueno. Hasta acá nomás vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Hasta acá nomás.